muchas gracias. Bueno, la idea de esta presentación es ver en qué consiste la suturólisis láser, ver en qué pacientes se puede beneficiar este tipo de procedimiento y ver la técnica en sí, cómo se debe realizar. Como términos muy generales, vemos que existen distintos tipos de suturas en oftalmología. Tenemos las suturas fijas, en las cuales uno realiza sutura y quedan por tiempo indeterminado. También tenemos la posibilidad de hacer suturas liberables, esto es, realizamos la sutura, pero tirando de un extremo podemos sacarlas en un tiempo posterior. Y también tenemos la posibilidad de que las suturas fijas le hagamos un procedimiento láser, o sea, la destrucción, la lisis, y de esta manera poder liberar las suturas. De todos estos, lo que nos va a interesar es la suturólisis láser. Ahora bien, una pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué casos nos sirve liberar suturas? Quizás uno de los casos más representativos es en el caso de la trabeculectomía, en los cuales cuando uno de los pasos más importantes es el cierre de la tapa escleral. Sabemos que si uno quiere tener un postquirúrgico bastante tranquilo, con presiones no muy bajas, debe realizar varias suturas y a mayor tensión en cada sutura vamos a tener presiones relativamente más altas. Eso es lo que nos va a generar en el postoperatorio inmediato menos complicaciones como la hipotalamia, la talamia y el desprendimiento coroideo. Ahora, ¿qué pasa? Si realizamos esto, tenemos más posibilidades, por tener mayor unión entre la tapa escleral y la esclera en sí, de que se vaya fibrosando y que esta cirugía a largo plazo fracase o que tengamos que hacer distintas técnicas complementarias para mantener una presión baja y que la ampolla siga filtrando. Bien, otra opción que podemos hacer es dejar las suturas más flojas o un menor número de suturas. Si hacemos esto, a largo plazo vamos a tener presiones más bajas, pero en el postoperatorio inmediato lo que vamos a tener es, a presiones más bajas, más complicaciones. Este es un estudio que me parece muy interesante, bueno, es el doctor Casiraghi y la doctora Gasparini del Hospital de Clínicas, también interesante porque es argentino, y lo que comparaba era pacientes que se les realizaba trabeculectomía y algunos se les realizaba con suturas fijas y otros con suturas liberables. En términos generales lo que se veía era que los pacientes que se les colocaban suturas fijas en el postquirúrgico inmediato tenían presiones más altas porque no tenían problema en darle más tensión porque después se liberaban, con lo cual si uno se fijan en las complicaciones postquirúrgicas, el control sería con las suturas fijas, el estudio las liberables. El grado de hipotalamia mucho más frecuente en las suturas fijas, las anormalidades de la ampolla también mucho más frecuentes en las fijas, el desprendimiento coroideo quizás es algo que nos preocupa bastante, también es mucho más frecuente en las suturas fijas, y si uno después se fija a estos pacientes, los va evaluando en el tiempo, se va a fijar que una vez que se liberan estas suturas, que lo hacían más o menos entre el día 11 al 15, las presiones descienden y van a ser por debajo del grupo de control y se mantienen en el tiempo. Por otro lado, lo que vemos es que los procedimientos extras que teníamos que realizar para mantener una ampolla filtrante son mucho menores en los pacientes que tenían suturas liberables. Por ejemplo, el knitting se hacía en un 53% en los pacientes con suturas fijas versus un 10%, la administración de 5-FU un 40 contra un 10 y la necesidad de medicación un 17 contra un 3. Ahora bien, este es un estudio que habla de las suturas liberables, no habla de la suturólisis láser. Pero bueno, hay un estudio que compara estos dos métodos y a la conclusión que llega es que son exactamente igual de eficaces. Bueno, otra pregunta que nos hacemos es en qué paciente nos sirve liberar las suturas. Como ya vimos, la trabeculectomía es un caso muy importante. Algo también muy importante es el dispositivo Express, que es como una normatización, digamos, de la trabeculectomía. Pero se caracteriza esto que en el postquirúrgico inmediato filtra muchísimo y si no cerramos mucho más la tapa, tenemos muchas más chances de complicaciones. Y otro caso es el implante de Molteno o la válvula de Barbel, que uno, como este no tiene un sistema de restricción, uno sutura el tubo, si bien lo hace con un Bickel de 5-0, que en 3 a 5 semanas se reabsorbe, si por alguna circunstancia el paciente está con medicación, por boca, por colirios, y se descompensa por alguna circunstancia, tenemos la posibilidad de hacer una suturólisis láser, liberarla y de esa manera resolver el inconveniente o bajar la presión. Bueno, ahora bien, ¿qué es la suturólisis láser? No es más ni menos que liberar la sutura, hacer una ruptura a través de un procedimiento láser. Para esto tenemos dos tipos de láser que se pueden utilizar, ya sea el argón o el Jack láser. Si contamos con los dos láser, mi recomendación es el argón, porque el argón coagula. Entonces, si tenemos la
le damos algún vaso, con el argón tenemos muchas menos chances de que sangre. Que si bien una hemorragia subconjuntival no tiene mayor gravedad, el tema es que si durante el primer disparo de láser no logramos romper esa sutura, la hemorragia subconjuntival va a dificultar hacer el procedimiento. Por otro lado, en cuanto a los valores, son muy parecidos. Uno empieza aproximadamente con 200 miliwatts y después puede ir subiendo o bajando según cómo responda. En cuanto a la duración, va de 100 a 200 milisegundos. Y por otro lado, el spot es recomendable un spot de 50, pero en algunos casos, además porque se necesita menos potencia, ¿no? Pero bueno, en algunos casos, si el paciente es un paciente añoso, no colabora, tiene temblor esencial o lo que sea, bueno, uno puede realizar con un spot más grande y no habría mayor inconveniente. Y algo muy importante, casi me olvidaba, el tema de las lentes. Cualquier lente sirve para hacer la suturólisis con el argón, pero esta específicamente no sirve para hacerlo con el YAG. Digo, perdón Juan, le rompí una lente. Bueno, y sí la de Blumenthal, esa de todas las que me fijé, bueno, la de Blumenthal sí sirve, pero bueno, me enteré tarde. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza el procedimiento de la suturólisis láser. Muy sencillo, comenzamos con anestesia, ponemos una gotita de proparacaína, pasan 2 minutos, ponemos otra más, y a los 5 minutos pasamos otra, y ya el paciente está listo para hacer el procedimiento láser. ¿Cómo hacemos? Apoyamos la lente sobre la conjuntiva directamente, no hace falta poner viscoelástico, nada de eso. Lo que realizamos es una compresión. Al realizar la compresión lo que nos genera es un fondo más blanco porque colapsamos los vasos y de esta manera contrasta mejor la sutura que es de color negro. Por otro lado, si comprimimos más, lo que generamos es una mayor estabilidad y por último, disminuimos la distancia entre la sutura y la lupa. Una vez que realizamos la suturólisis láser, lo ideal es hacer unos masajes. Cuando uno realiza los masajes, lo ideal es que el paciente mire hacia arriba para no ir lesionando la córnea. Bueno, este es un paciente que tenía 2 válvulas, así que le costaba bastante. Pero bueno, realiza los masajes. Una vez que terminamos con los masajes, nos fijamos, revisamos la ampolla, vemos si ya se formó y bueno, ahí estamos. Después con el tema de la medicación, habitualmente cuando uno realiza la suturólisis láser no genera lesión de conjuntiva, pero puede llegar a pasar que se lesione. Si esto pasa, podemos darle cualquier antibiótico y si es recomendable dejar algún corticoide, porque de esta manera bajamos la inflamación y lo que queremos es que la tapa no se fibrose. Entonces, si podemos los damos y bueno, tener cuidado que algunos pacientes son muy respondedores al corticoide. Este es un paciente que se le puso una válvula de Molteno, una Molteno de 3ª generación, y lo que vemos en esta parte es que la válvula colapsada porque todavía no se había realizado la ruptura, digamos, natural, digamos, del Bicryl. Como tenía que hacer la presentación y no tenía ninguna con ampolla, entonces le hice la suturólisis y así es como se ve después. Bien, como consideraciones finales, es un método que es fácil, es rápido y es muy sencillo. Si uno no utiliza antimetabolitos para realizar los procedimientos, lo ideal es hacerlo aproximadamente en la semana, comenzar con la suturólisis, pero si uno realizó ya, le administró antimetabolitos, puede hacerlo entre la 2ª y 3ª semana. Hay reportes que dicen que son efectivos por lo menos de 3 a 5 meses posteriores a la cirugía. Si tenemos una hemorragia subconjuntival, bueno, en estos casos se puede llegar a dificultar un poco el procedimiento y lo mismo pasa si tenemos unas tenos gruesas. Y algo que es importante, si no contamos con ningún tipo de láser, uno puede realizar las suturas liberables que tienen exactamente la misma eficacia. Y es una muy buena alternativa para obtener unos postquirúrgicos más sencillos, más tranquilos, con menor tasa de complicaciones. Eso sería todo. Muchas gracias.